El cuarto tema de la serie Unos a Otros lo he titulado Animándonos y Edificándonos. Y voy a empezar con un breve repaso. Y dice la palabra y hemos visto de alguna manera en el primer tema de la serie, se tituló Ámense los unos a los otros. Y en el primer tema vimos algunos pasajes que nos enseñaban a la importancia de la manera de amarse es sirviéndonos por amor, llevando las cargas los unos de los otros. Eso incluye orar e interceder los unos por los otros. También vemos un pasaje que decía, ámense respetándose y honrándose. Y también Cristo nos dijo que la manera de amarnos será dando la vida por los hermanos, y Juan nos aclara que dar la vida por los hermanos no necesariamente es ser mártir, sino que también cuando vemos a nuestro hermano tener necesidad, le compartimos, le estamos dando algo de nuestra vida también. Hermanos, estos temas son importantes porque lo que el Señor quiere que aprendamos es que ser iglesia no se trata solamente de venir y congregarnos, sino se trata de involucrarnos en la vida de los hermanos y en la vida de la iglesia. Cuando la Biblia habla de la salvación, no se trata de mi salvación, sino de nuestra común salvación. Cuando habla de la fe, no es mi fe, sino la fe que una vez fue entregada a los santos. El segundo tema que vimos es cuidar esa unidad y paz que son una realidad en el espíritu, pero que el enemigo va a tratar de robarnos en nuestras interacciones personales, y la Biblia nos llama a perdonarnos, a soportarnos, a tener el mismo sentir, a vivir con el mismo propósito. Pero es importante cuidar la unidad y la paz perdonándose y soportándose unos a otros, dice el apóstol Pablo. Y la semana pasada hablamos también de la importancia de hablar la verdad en amor, y esto hay muchos pasajes que pues obviamente ya vimos sobre enseñándose y amonestándose. Ahora, ¿con qué objetivo? Nada más para recordar, nos enseñamos y amonestamos. Hermanos, con el objetivo de renovar y llevar nuestro pensamiento y comportamiento a una norma bíblica. Y una de las cosas que hablábamos la semana pasada y uno de los pasajes en los cuales profundizamos es en el llamado a que la palabra de Dios habite abundantemente en nosotros. Todos estamos llamados a leer la Biblia, a estudiar la Biblia, a escudriñar la Biblia, a meditar la Biblia. ¿Por qué? Porque no solamente nos habla a nosotros, sino que también el estar llenos de la Escritura en nuestra mente nos va a capacitar para instruir a los demás, aconsejar a los demás, amonestar a los demás en nuestras relaciones. Y el tema de hoy de alguna manera sigue un poco en la misma línea, solo que en el tema pasado, que fue enseñarse, vimos que, aunque lo voy a repetir, pero la enseñanza es para instruir a alguien en algo que no conoce o que ignora, y la amonestación para corregir de alguna manera, para hacer volver al camino, para señalar un pecado que tal vez está en un punto ciego. Hoy vamos a ver animándonos y edificándonos. Obviamente eso también se hace desde la palabra. Y quiero nada más mencionar algunas cosas del pasaje que acabamos de leer en la lectura bíblica, aunque no es una exposición de ese pasaje, pero es un buen pasaje donde en el párrafo de Primera de Tesalonicenses 4, del 1 al 10, en todo ese párrafo Pablo anima y ruega a los hermanos a vivir una vida agradable a Dios. Y por el contexto particular, las luchas que ellos atravesaban, hace un poco de énfasis en el tema de la inmoralidad sexual, en no ofender ni engañar a los hermanos. Pero algo interesante es que enfatiza la importancia de abundar en amor. Pues si amamos a los hermanos, podemos agradar más a Dios. Vean el verso 1 en pantalla. Por lo demás, hermanos, les rogamos y les exhortamos. Luego voy a explicar un poco más de esta palabra exhortamos. En el Señor Jesús, que tal como han recibido de nosotros instrucciones acerca de la manera en que deben andar y agradar a Dios. De hecho, ya agradan a Dios, pero abunden en ello más y más. Aún pueden agradarle más. Una de las cosas que tienen
Tomás de Aquino decía que las virtudes no tienen nunca un máximo. Digamos, no podemos nunca decir que ya agradamos a Dios suficiente o que ya amamos suficiente. Siempre podemos agradar a Dios más y siempre podemos amar un poco más a Dios y a alguien. O sea, yo no sé, los que están casados, si alguna vez alguno de los dos ha dicho, no, no, es que ya me amas demasiado, ya estoy empalagado de tu amor. O sea, eso no suele suceder, ¿verdad? Porque el amor puede crecer siempre aún más. En la nueva traducción viviente me gusta la manera en que lo dice. Finalmente, amados hermanos, los alentamos en el nombre del Señor a que vivan de una manera que agrada a Dios. Vean que este es un segundo paso de la enseñanza porque dice tal como les enseñamos. Entonces viene la enseñanza, a veces amonestación, pero hoy nos vamos a enfocar en este exhortar, animar o alentar principalmente que va a la par de edificar. Ustedes ya viven de esta manera y los animamos a que lo sigan haciendo aún más. Y cuando nos saltamos al verso 10, dicen, en efecto, ustedes aman a todos los hermanos. Hermanos, yo puedo decir esto de la iglesia, es una iglesia que nos amamos. No obstante, hermanos, les animamos a amarse aún más. Aún podemos crecer en amor entre nosotros. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, la palabra, como dije, que en la que me quiero enfocar hoy, es una palabra que se traduce mayormente, sobre todo en la Reina Valera 60, como exhortar, pero las otras versiones lo traducen más como animar, alentar y aún consolar. Y quiero ir aquí a Primera Tesalonicenses, capítulo 5, del 4 al 11, dice, aquí el apóstol Pablo empieza hablando de que de los tiempos y las ocasiones, ellos no tienen necesidad que les enseñe, porque ya saben que la destrucción vendrá de manera repentina, Cristo vendrá como ladrón en la noche y los impíos no podrán escapar de ese juicio. Entonces sigue diciendo en el verso 4, ustedes en cambio, hermanos, no están en la oscuridad para que ese día, el día del Señor, los sorprenda como un ladrón. Todos ustedes son hijos de la luz y del día. No somos de la noche ni de la oscuridad. No debemos pues dormirnos como los demás, sino mantenernos alerta y en nuestro sano juicio. Los que duermen de noche duermen y los que se emborrachan de noche se emborrachan. Nosotros que somos del día, por el contrario, estemos siempre en nuestro sano juicio, protegidos por la coraza de la fe y del amor y por el casco de la esperanza de la salvación. Pues Dios no nos destinó a sufrir el castigo, sino a recibir la salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Él murió por nosotros para que en la vida o en la muerte vivamos junto con Él. Por eso, anímense y edifíquense unos a otros tal como lo vienen haciendo. Y esta es en la que me quiero enfocar. Esta orden, este llamado es de alguna manera la base para la prédica de esta mañana. Anímense y edifíquense unos a otros. Otras versiones van a decir exhórtense y edifíquense, o confórtense y edifíquense, o consuélense y edifíquense. Pero hay un llamado a hacer esto. Ahora, es importante ver lo que Pablo está diciendo. Pablo le está escribiendo a una iglesia que está viviendo una vida agradable a Dios, pero que sigue luchando, como todos, ¿verdad? Y que están rodeados por una sociedad igual que nosotros, donde el mal se ha normalizado, donde el pecado se ha normalizado, donde las borracheras y la inmoralidad sexual son cosas muy comunes. Entonces Pablo, en resumen, está diciendo, hermanos, ya nosotros ya no somos como el mundo. Ya nosotros fuimos iluminados por Cristo y ya nosotros somos del día. Y ya nosotros somos luz y somos de la luz. Sin embargo, el mundo que nos rodea es un mundo de tinieblas y aún somos, por nuestra naturaleza pecaminosa, seducibles a las tinieblas. Estemos alerta porque el enemigo va a tratar de engañarnos y va a tratar de llevarnos a adormecernos de vez en cuando,
Hay gente que en algún momento la palabra de Dios dice, despiértate tú que duermes, estaba vivo pero se quedó durmiendo y entonces su vida se ve igualita que la de un muerto. Y disfruta las mismas cosas de las que disfrutan los del mundo y se entretiene con las mismas cosas con las que se entretiene el mundo. Eso es común y tal vez yo sé que hay diferencias, ¿verdad? Pero hermanos, somos seducibles. Entonces ahí viene ese recordatorio de nuestra identidad, pero ese recordatorio de el mundo va a querer adormecernos, el mundo va a querer llevarnos a entretenernos con las mismas cosas y no podemos, porque si nos entretiene lo mismo que entretiene el mundo, eso es pecaminoso. Y la ira de Dios viene para castigar el pecado del mundo. Y Dios no nos destinó, vean el verso 9, para sufrir el castigo, sino para recibir la salvación. Entonces, una de las cosas importantes para cuidarnos de los peligros del pecado es estar unos a otros constantemente animándonos y edificándonos. ¿Por qué? Porque necesitamos estar alertas, porque necesitamos estar en nuestro sano juicio, porque necesitamos estar protegidos por la fe, por el amor, por la esperanza de la salvación. Son las cosas que nos protegen. A veces hay cosas en el mundo que se ven atractivas y decimos, sí, sí, no hay pena, pero lo que nos protege es no. Amo a Dios y esto no le agrada. No, creo en Dios y sé que esto no es correcto. No, espero su gloria y estaría escogiendo lo temporal por lo eterno. Entonces son recordatorios que de alguna manera nos ayudan. Entonces, quiero nada más explicar un poco la palabra que se traduce anímense o exhórtense. Es una palabra muy importante que vale la pena estudiar porque es el verbo en el griego parakaleo, que aparece un montón de veces en la escritura, pero es la unión de dos palabras, la palabra para y la palabra kaleo, y la palabra para es estar al lado de o estar junto a, y la palabra kaleo tiene que significa llamar, convocar, invitar, o sea, literalmente la palabra significa llamar a alguien a estar junto a él o estar al lado de alguien para ayudar, para consolar, para animar o para instruir. Se traduce, como ya vimos, en exhortar, consolar, alentar, animar, confortar y tiene también el sentido de pastorear. ¿Por qué tiene el sentido de pastorear? Porque es parte de la tarea de los pastores, pero no exclusivamente de los pastores, sino también de la iglesia. El sustantivo de la palabra relacionada es paraclesis y paraclesis es de alguna manera paracaleo busca dar paraclesis, que es busca dar consuelo, ánimo, exhortación, pero algo hermoso y por lo cual vale la pena detenernos es que hay la palabra relacionada como sustantivo personal es paracleto y ustedes saben que tanto Jesús como el Espíritu Santo son llamados paracletos. La palabra paracleto se traducía como abogado, como consolador, como intercesor, pero podríamos interpretar este llamado de la escritura como acompañar a alguien con palabras que motivan. Miren, hermanos, todos tenemos etapas en nuestra vida donde necesitamos ser acompañados para superar algo que no nos es fácil alcanzar por nosotros mismos. Hay liberaciones de adicciones, de pecado, que se logran mucho más fácil siendo acompañados. De hecho, ¿por qué los alcohólicos anónimos han tenido cierto éxito? Porque se acompañan unos a otros en la lucha contra la adicción. Igual es exactamente el mismo proceso en Narcóticos Anónimos y muchos otros grupos que han ayudado a vencer muchas cosas, pero todos tenemos fortalezas y debilidades. Y en las fortalezas deben ser usadas para acompañar al que es débil, en lo que yo soy fuerte, pero en lo que yo soy débil, necesito apoyarme de personas que son fuertes en eso. Entonces, y parte del acompañamiento viene palabras de verdad que motivan. Otra manera en que se puede entender es animar con firmeza a otro para que siga avanzando. O sea, por eso una de las traducciones preferidas de la NTV y la NBI para esta palabra es animar, aunque la mayoría de veces la RB60 lo traduce como exhortar,
realmente en el español moderno tiene más sentido animar, animar. ¿Por qué? Porque también todos vamos a tener momentos en la vida donde decimos, no, yo ya no doy, yo ya no sigo, yo no puedo, esto no es para mí, es demasiado difícil, yo no tengo la fuerza suficiente, la voluntad suficiente, el ánimo suficiente para vivir la vida cristiana. Y ahí es donde necesitamos que alguien venga y nos anime para seguir avanzando o nos levante y nos diga, yo voy contigo una parte del camino. Y también significa consolar en medio del dolor. El dolor es algo muy difícil. Yo estaba leyendo estos días un poco sobre la eutanasia y un libro de bioética cristiana y me llamaba mucho la atención porque el autor explicaba cómo algunos piden su muerte, una muerte digna, pero en realidad en el fondo de su corazón lo que están pidiendo es atención, cariño, acompañamiento. No es que en realidad se quieran morir, sino que están pidiendo atención. Y realmente todos los seres humanos necesitamos sentir que y le importamos a alguien. Eso es sumamente importante y de alguna manera eso es parte de lo que el Señor nos llama en este pasaje. Solo antes, o sea, el concepto de paracaleo implica, hermanos, una relación cercana a alguien. Es acercarse a alguien para ayudarlo, motivarlo, acompañarlo, despertarlo o consolarlo según sea su necesidad, buscando obviamente su bien. En el Nuevo Testamento también hay muchos pasajes, aquí sí tomé la Nueva Biblia de las Américas, que es, también traducen casi en todo exhortar, pero es la misma palabra para caleo, pero vemos que hace referencia a fortalecer la fe y el corazón de los creyentes. Hermanos, nuestra fe debe ir creciendo, debe ir siendo fortalecida para que sea una fe estable, para que sea una fe madura. La Biblia habla de los niños en Cristo y habla de los maduros y hace ese llamado a avanzar hacia la madurez y ese llamado a avanzar hacia la madurez tiene que ver con fe y lo vemos en muchos pasajes. Juan el Bautista dice que con muchas exhortaciones o palabras de ánimo anunciaba las buenas nuevas al Pedro. Pedro dice que con muchas otras palabras testificaba solemnemente y les exhortaba diciendo, sean salvos de esta perversa generación. Eran palabras de ánimo, sean salvos. En Hechos 14:22 vemos que fortaleciendo los ánimos de los discípulos, si no estoy mal aquí, era Pablo y Bernabé, exhortándoles a que perseveraran en la fe y diciendo es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos al reino de Dios. Aquellos están pasando por sufrimiento y ellos vienen para fortalecer su fe y dicen, no, sigan creyendo, esto tiene sentido, tiene propósito, hay una recompensa eterna que está en juego. Hechos 15:32 dice que también siendo Judas y Silas profetas, exhortaron y confortaron, otra versión lo traduce, consolaron y confirmaron a los hermanos con un largo mensaje. ¿Por qué? Porque estaban atravesando tiempos difíciles, cosas, sufrimientos que traían desánimo, que traían desaliento y necesitaban ser animados. Hechos 21:2 dice, después de que cesó el alboroto, Pablo mandó a llamar a los discípulos y habiéndolos exhortado, despidiéndolos, partió para Macedonia. Después de recorrer aquellas regiones y después de haberlos exhortado mucho, llegó a Grecia. Vemos esa constancia en dar ánimo, en consolar, en acompañar. Romanos 12:1. Por tanto, hermanos, les ruego, vean que también es la misma palabra para caleo y aquí se traduce les ruego, les animo, les exhorto a que por las misericordias de Dios presenten sus cuerpos como sacrificio vivo, santo, aceptable a Dios. Entonces, veamos cómo hay varios pasajes que ahora pasemos a la otra palabra, edificándonos, porque Primera Tesalonicenses 5:11 decía animándonos y edificándonos. ¿Qué es edificar, hermanos? Lo primero que debemos de recordar es que Cristo prometió sobre esta roca edificaré mi iglesia. En realidad la palabra edificar no significa nada diferente a la palabra construir. Es construir algo mezclando materiales, partes, acercar algo más a su plenitud o a su terminación.
También se entiende como el acto de avanzar algo, el proceso de ayudar en la construcción de algo. Y hay varios pasajes que nos invitan a la edificación. Dice Romanos 14:19, así que procuremos lo que contribuye a la paz y a la edificación mutua. Pero esta palabra tiene más sentido en realidad cuando la vemos como en la comunidad, como en la iglesia. El ánimo es algo que se necesita personalmente, pero la edificación no es que usted esté incompleto y yo lo voy a completar, no es que le voy a poner otra parte, sino que de alguna manera lo que se está construyendo es el carácter de la comunidad, el amor de la comunidad, la luz en la comunidad. De alguna manera, por eso Efesios 2:21 y por eso cuando se usa, se habla de la casa, del cuerpo, de la morada, del edificio. Hermanos, el edificio somos todos, la casa somos todos, el cuerpo somos todos. Y en la medida que nos animamos y nos acompañamos los unos a los otros, de alguna manera la totalidad de la comunidad se ve equipada. Por eso es edificación mutua. Efesios 2:21-22 dice, en quien todo el edificio bien ajustado va creciendo para ser un templo santo en el Señor. ¿Cómo crece una iglesia? Una iglesia no crece solo porque tenga más gente. Una iglesia crece porque Dios es más visible en ella, porque Dios es más evidente en ella. Una iglesia crece porque los miembros están creciendo en el amor mutuo, en el acompañamiento mutuo, en el conocimiento y aplicación de la palabra a las vidas y circunstancias que surgen por vivir todavía en este mundo. Ese es el verdadero, cuando dice aquí va creciendo, no dice para que sean más, sino dice para ser un templo santo en el Señor. En Cristo también ustedes son juntamente, no separadamente, juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Para que sea evidente que Dios está en ustedes, porque se nota, porque se ve. Efesios 4:12 dice también a fin de capacitar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Y más adelante en el verso 16, aunque en este aquí dice que el funcionamiento adecuado de cada miembro produce el crecimiento del cuerpo para su propia edificación. Edificación y crecimiento son palabras similares en amor. ¿Cuándo crece una iglesia? Cuando hay más amor entre los creyentes. Primera Pedro 5 dice, también ustedes como piedras vivas sean edificados como casa espiritual. Y nuevamente se ve el tema comunal, el tema plural, para un sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Una iglesia crece también cuando juntos adoran al Señor y de alguna manera sirven a la comunidad de una manera aceptable a Dios. Hermanos, la palabra edificación se refiere a la construcción continua de la vida espiritual de una comunidad de creyentes en la que se busca la transformación interior y la madurez de cada uno de ellos, siguiendo el ejemplo de Cristo y utilizando como fundamento la palabra de Dios y la ayuda del Espíritu Santo. Edificar el templo espiritual es un proceso dinámico y continuo de crecimiento personal y comunitario, donde la fe, el amor y el servicio son los pilares fundamentales para alcanzar la madurez espiritual y la semejanza en Cristo. Ahora regresemos a algunos pasajes donde vemos de alguna manera cómo estos textos nos ayudan a crecer en el entendimiento. Acabamos de estudiar la carta a los Hebreos. Bueno, recientemente estudiamos la carta a los Hebreos, que nos bendijo mucho y uno de los pasajes importantes, y nada más para recordar, yo sé que algunos aquí, ¿verdad? Tenemos gente nueva y gente que nos visita. Nada más para refrescar, la iglesia de los Hebreos estaba atravesando un peligro. Y el peligro que estaba atravesando esta iglesia que motiva a su autor a escribir en la carta era de que necesitaban avanzar hacia la madurez. Ellos estaban en el peligro de no entrar en el reposo de Dios. Según el capítulo 3 y 4, el autor les dice es que algunos de ustedes no han entrado al reposo de Dios, pero también en el capítulo 5 saca a luz el peligro y les dice el problema que tienen es que se han vuelto tardos para oír.
y debiendo ser ya maestros, aún tienen necesidad de leche, de las doctrinas básicas, pero avancen hacia la madurez. Acérquense al trono de la gracia y sigan a Jesús, sigan corriendo la carrera, no desmayen, pongan sus ojos en Jesús. Entonces vemos que se le escribe a una iglesia que está atravesando por tribulaciones, que está atravesando por dificultades, que su fe está siendo sacudida. Y de hecho, por eso en esa carta les pone un montón de ejemplos y les dicen, sí se puede, usted puede llegar a la meta creyendo en Dios, porque Abraham pudo, porque Moisés pudo, porque Gedeón pudo, porque Sansón pudo, porque, y ahí vemos todos los seres de la fe, porque el pueblo de Israel pudo y sí se puede. Entonces, ante ese peligro que ahorita pues ya lo tenemos claro y refrescado en nuestras mentes, uno de los versos que el autor les escribe es aquí. Capítulo 3 del 12 al 14 dice, tengan cuidado, hermanos. No sea que en alguno de ustedes haya un corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Antes exhórtense los unos a los otros cada día, mientras todavía se dice hoy. No sea que alguno de ustedes sea endurecido por el engaño del pecado, porque somos hechos participantes de Cristo si es que retenemos firme hasta el fin el principio de nuestra seguridad. Y de alguna manera, entendiendo ese peligro, de que haya un corazón. Una de las cosas que ellos hacían, esta iglesia, y que él les recuerda al pueblo de Israel, es que ellos se estaban quejando. Se estaban quejando de la persecución, de que Cristo no venía, y les dice, no, miren el pueblo de Israel, se quejó, se quejó y se quejó. ¿Y qué pasó? Se terminaron apartando del Dios vivo. Y terminaron enojando a Dios y Dios terminó diciéndoles, no entrarán en mi reposo. Entonces aquí en la nueva versión internacional dice, mientras dure ese hoy, porque hoy es el día para entrar en el reposo de Dios, según el autor de los Hebreos, anímense unos a otros cada día. Hay un trabajo mutuo donde tenemos que ver cuando nuestro hermano está desalentado, cuando nuestro hermano está desanimado, cuando nuestro hermano está, su corazón se quiere endurecer. Y debemos de animarnos para que ninguno de ustedes se endurezca por el engaño del pecado. Hermanos, hay un peligro. Y todos nosotros conocemos gente que ha sido endurecida por el engaño del pecado, que estuvo un día asistiendo a una congregación y hoy están endurecidos. Y debemos de evitar nosotros caer en eso. Y la receta es, anímense los unos a los otros, acompáñense. No es posible que alguien deje la iglesia y que nadie se preocupe por esa persona. Estemos pendientes los unos de los otros. Más adelante en el mismo libro, el autor dice, mantengamos firme la profesión de nuestra esperanza sin vacilar, porque fiel es aquel que prometió. ¿Cuál es una de las palabras de ánimo? ¿Cuál es una de las cosas que nos debemos recordar constantemente? Hermanos, Dios prometió vida eterna, Dios prometió cielos nuevos y la tierra, cielos nuevos y tierra nueva, Dios prometió la resurrección, Dios nos prometió su gloria y Él es fiel, Él siempre cumple sus promesas. Entonces, mantengamos firme nuestra fe, nuestra esperanza. Y considerémonos cómo estimularnos a unos a otros al amor y a las buenas obras. ¿Por qué? Porque lo que el autor está diciendo aquí es, las buenas obras no surgen por arte de magia. A veces tenemos que estimularnos. Por eso a veces, por eso cuando hicimos el aniversario, estimulamos a unos a ayudar a otros. Y fue algo lindo porque varios se sintieron animados a bendecir a otros pagándoles los alimentos, por ejemplo, ¿verdad? Y aún podemos hacerlo más. En algún momento lo hemos hecho con personas necesitadas de aquí o de fuera, pero es algo que tenemos que seguir haciendo, estimulando unos a otros, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino, y ahí viene la palabra para Caleo, exhortándonos unos a otros y muchos más al ver que el día se acerca. Hermanos, el estímulo al amor y a las buenas obras
está conectado con no dejar de congregarnos, con la necesidad de ese acompañamiento mutuo, de ese nutrir el amor unos a otros. Nosotros por eso en esta iglesia tenemos ese espacio para compartir, porque es un espacio para ver cómo está nuestro hermano, para ver cómo ha estado, para recordarlo, para ir estrechando esas relaciones. Son espacios importantes. La iglesia no es solo oír la predicación de la palabra, es también tener comunión unos con otros. Es también orar unos por otros. Es parte de lo que somos y parte del llamado es animarnos, a exhortarnos. ¿Por qué es necesario? Y aquí este es un repaso de los tres últimos temas, de los dos anteriores y este. ¿Por qué es necesario perdonarnos y soportarnos? Hermanos, porque cuando, como somos diferentes personas con diferentes contextos, que aprendimos a hacer las cosas de manera diferente, de diferentes culturas, fácilmente nos podemos ofender mutuamente. Y porque sí o sí van a surgir diferencias de opinión. Los casados saben que así es, ¿verdad? Y de novios, todos les gustaba lo mismo, pero ya cuando se casaron, alguno hace las cosas de una manera y otro de otra. Aún para el tema de limpieza, surgen conflictos y también en comunidad van a surgir diferencias, van a surgir, eso lo vimos entre Evodia y Sintique y el llamado a vivir en armonía, a ponerse de acuerdo. Y para eso es necesario perdonarnos, para eso pues, es necesario apoyarnos. De ahí, ahora, ¿por qué es necesario enseñarnos y amonestarnos? Porque nadie lo sabe todo y porque en cualquier momento podemos ser engañados. Para combatir la ignorancia, el desconocimiento y el engaño de parte del enemigo es necesario enseñarnos y amonestarnos. Ahora, en el tema de hoy, ¿por qué es necesario animarnos, consolarnos y edificarnos? Hermanos, para fortalecer la debilidad, todos tenemos algún área débil. Que nuestro hermano es más fuerte que nosotros en esa área. Que alguno de nuestros hermanos nos puede ayudar a fortalecer esa área débil. Otro de las razones para evitar el adormecimiento espiritual, como lo veíamos en Tesalonicenses. Fácilmente podemos ser seducidos y quedarnos dormidos, pareciendo muertos. ¿Por qué? Porque estamos entre los muertos como si fuéramos muertos. No estamos muertos, somos vivos. Y entonces alguien nos tiene que recordar, tú eres luz, tú eres vivo, tú no puedes, eso no va contigo. Evitar el adormecimiento, también para seguir avanzando y luchando. La salvación es una carrera cuya meta es la gloria, cuya meta es el ser como Jesús. Y necesitamos seguir avanzando. Sí, has estado haciendo estas cosas bien, pero surgió esto, vi esta actitud, vi esto, donde ay, no te pareces mucho a Jesús aquí. Y entonces es necesario animarnos y también, hermanos, para que nuestro corazón no se endurezca ante la tribulación y responda pecaminosamente. El ánimo, la exhortación, el consuelo. De alguna manera, si vamos al tema anterior, la amonestación es muy importante porque fácilmente caemos en engaño. Aquí, de alguna manera, tiene algo relacionado, pero más cuando vemos la palabra exhortación o ánimo, más va enfocado a iglesias que estaban pasando por tribulación. Los tesalonicenses era una iglesia que estaba siendo atacada por los judíos y los hebreos también. Eran iglesias que estaban pasando por tribulación y vemos más y hermanos, ¿cuántos aquí no pasamos por momentos difíciles? Hemos estado cerca, gracias a Dios, de la familia de mi hermano Víctor, que acaban de estar pasando una tribulación con el tema de su hija, en algún momento, ¿verdad? De Flor con la salud de Raquel, de todos en algún momento hemos aquí atravesado por situaciones, por personas, y entonces ahí necesitamos acompañarnos, animarnos, consolarnos. Déjeme ir a algunos ejemplos. Quiero poner dos ejemplos del Antiguo Testamento y dos ejemplos del Nuevo Testamento. En el Antiguo Testamento, uno de los ejemplos, y otra de las cosas que vemos es el ánimo es necesario cuando estamos pasando por tribulación, porque la tribulación nos debilita, nos afecta, nos desalienta, pero también cuando vienen cambios a nuestra vida, y eso nos atemoriza. Y venía, y en el primer ejemplo iba a venir un cambio en la vida de Josué. Moisés iba a desaparecer, iba a partir, Dios lo iba a enterrar, y a Josué le tocaba asumir una gran responsabilidad.
Y entonces necesitaba palabras de ánimo, palabras de exhortación, palabras de fortaleza. Dice Deuteronomio 31, 7 y 8. Entonces Moisés llamó a Josué y le dijo en presencia de todo Israel: sé firme o sé fuerte, para los que recuerdan las 60, sé fuerte y valiente, porque tú entrarás con este pueblo a la tierra que el Señor ha jurado a sus padres que les daría, y se la darás en heredad. El Señor irá delante de ti. Él está contigo. No te dejará ni te desamparará. No temas ni te acobardes. ¿Por qué cree usted que le dice no temas ni te acobardes? Porque discernió el miedo que tenía Josué, ¿verdad? El temor que tenía Josué. Y entonces, ¿cómo aplicó Moisés este mandato? Le dice, lo llama y le dice: tú puedes, sé fuerte y valiente. Pero eso sí, no es porque tú puedas por tu propia fuerza, sino tú vas a lograr cumplir la comisión que el Señor te ha dado, porque el Señor irá delante de ti, porque Él está contigo y porque Él no te dejará ni te desamparará. Hermanos, ¿cuántas veces nosotros no necesitamos que un hermano nos... Son cosas que sabemos, pero no es lo mismo que yo sepa a que cuando yo me sienta desanimado, venga Eric, por ejemplo, y me diga: Gustavo, el Señor no te va a dejar ni te va a desamparar. O sea, eso es hermoso, ¿sí me entienden? Y eso es necesario. Otro ejemplo es Nehemías al pueblo. Nehemías dice: cuando vi su temor, nuevamente, hay una situación, están pasando por tribulación, hay enemigos atacando, ya vinieron los rumores de que aquellos pueblos quieren detener la reedificación de las murallas de Jerusalén. Y entonces Nehemías, como el hombre de Dios que está a cargo, dice: cuando vi su temor, me levanté y dije a los nobles, a los oficiales y al resto del pueblo: no les tengan miedo. Acuérdense del Señor, que es grande y temible, y luchen por sus hermanos, sus hijas, sus mujeres y sus casas. Hermanos, y las palabras de ánimo tienen estos dos elementos: el Señor. O sea, siempre que animemos a alguien, algo no podemos recordarle: la palabra del Señor, las promesas del Señor, la fortaleza del Señor, lo que Dios ha hecho. Sí, el Señor, pero también sus familias, también su futuro, también su seguridad. También luchen, también esfuércense, porque el Evangelio requiere una fe que descansa en el Señor, pero al mismo tiempo una actitud que está dispuesta a luchar, que está dispuesta a trabajar, que está dispuesta a batallar. La fe no es pasiva, la fe es activa. La fe bíblica es activa, y entonces acuérdense del Señor primero, no les tengan miedo, luchen, luchen. Vale la pena que luchen por sus familias, por sus mujeres, por sus casas. En el Nuevo Testamento voy a poner tres ejemplos. Uno de los ejemplos es nuestro Señor Jesús. Nuestro Señor Jesús, Él lo vemos amándonos, Él lo vemos perdonándonos, Él lo vemos consolándonos, Él lo vemos amonestándonos, pero también en una ocasión había una tormenta y cuando llega Jesús les dice: tengan ánimo, yo soy, no teman. Jesús está también ahí para darnos palabras de ánimo, para animarnos. En Hechos 11:23 vemos otro ejemplo: Bernabé también, cuando llega a iglesias que están atravesando también por tribulación, dice: Bernabé, cuando vino y vio la gracia de Dios, se regocijó y animaba a todos para que con corazón firme permanecieran fieles al Señor. Hermanos, el ánimo es necesario para fortalecer la permanencia, la perseverancia. Pablo a los tesalonicenses, otra vez, pero en el verso 2 dice: saben además de qué manera les exhortábamos, palabra para careo, alentábamos e implorábamos a cada uno de ustedes, como un padre lo haría con sus propios hijos,
para que anduvieran como es digno del Dios que los ha llamado a su reino y excelencia. Vean las tres palabras: exhortábamos, alentábamos e implorábamos. Y de hecho son palabras que están muy relacionadas y que debemos también nosotros. Y Pablo le está pidiendo después, háganlo entre ustedes, pero yo primero lo he hecho con ustedes. Primera Tesalonicenses 4:16 al 18 dice: pues el Señor mismo descenderá del cielo con un grito de mando, con voz de arcángel y con el llamado de trompeta de Dios. Primero, los cristianos que hayan muerto se levantarán de sus tumbas. Luego, junto a ellos, nosotros los que aún sigamos vivos sobre la tierra seremos arrebatados en las nubes para encontrarnos con el Señor en el aire. Entonces estaremos con el Señor para siempre. Qué hermoso saber que un día estaremos con el Señor para siempre, que ya no habrá dolor, temor, enfermedad, muerte, aflicción. Hermanos, Cristo viene, Él volverá, su venida está cercana. Él va a cumplir la promesa de que regresará. Y aunque muchos tengan su venida por tardanza, nosotros sabemos que Él volverá y lo veremos venir. No importa que estemos vivos o que hayamos muerto. Porque si ya nos morimos, el día que Él venga, resucitaremos primero y junto a los vivos, todos lo veremos venir en su gloria. Oiremos a los ángeles tocar trompeta. Y en ese momento saldremos, se nos pondrán espiritualmente, figurativamente, se cumplirá el verso, y levantarán sus alas como las águilas. Y entonces seremos levantados de la tierra para reunirnos con Él en el aire. Eso es glorioso. ¿Y qué dice Pablo? Así que anímense unos a otros con estas palabras. No hay más, no hay mayor motivo de ánimo y de consuelo que la esperanza de encontrarnos con Él, de su segunda venida, de reunirnos con Él y de reinar con Él. Hermanos, un medio clave para animarnos es el recordatorio de la esperanza de gloria que nos da el Evangelio. La realidad de que aquí estamos de paso, de que aquí somos peregrinos y extranjeros. Y si tenemos éxito o si fracasamos, al final no es tan relevante, porque estamos de paso, porque esperamos el glorioso día a partir del cual viviremos con el Señor para siempre. Y quiero terminar con un pasaje más, un pasaje que quiero, que me llama poderosamente la atención y que está sumamente conectado. Nada más, Primera de Corintios fue una carta escrita a una iglesia que tenía dones, que tenía manifestaciones del Espíritu, pero que había falta de amor. En el capítulo 12, Pablo les había dicho que a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para el bien común. Y en los versos siguientes explica que una de las manifestaciones del Espíritu es la profecía. Ahora, en el capítulo 13, Pablo les muestra un camino mejor, y eso hablamos un poco en el primer tema. El mejor camino es el amor. Y de nada sirve tener dones, y de nada sirve tener manifestaciones y tener conocimiento, porque si no tengo amor, nada soy, y de nada me sirve todo lo demás. Eso lo tenemos claro y es importante tenerlo en mente para el contexto. Pero en el verso 14, él no está negando la realidad del amor, pero está haciendo una invitación para vivir ese amor. Y dice, procuren alcanzar el amor, pero también deseen ardientemente los dones espirituales, sobre todo que profeticen. Porque el que habla en lenguas no habla a los hombres, sino a Dios, pues nadie le entiende, sino que en su espíritu habla misterios.
Pero el que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación o ánimo. Ahí usted puede traducir ánimo y consolación. Y aquí la palabra consolación es una palabra que de manera interesante aparece una sola vez en todo el Nuevo Testamento, pero significa el acto de dar alivio en medio de la aflicción y expresa, es una palabra parecida a la palabra paracaleo, pero expresa un mayor grado de ternura, al menos verbalmente, conlleva un sentido más general de ayuda y consuelo en medio del dolor. El verso 5 más adelante dice, yo quisiera que todos hablaran en lengua, pero aún más que profetizaran. Verso 39, por tanto, hermanos míos, anhelen el profetizar y no prohíban el hablar en lenguas. Yo no voy a dar aquí, no voy a entrar en una gran profundidad de estos versículos que a veces han causado disensiones, división, que es lo que menos queremos causar, pero quiero extraer un principio del verso. Miren, hermanos, yo quiero aclarar que hay otro pasaje donde Pablo, de hecho, en el capítulo 13, verso 9, dice, en parte conocemos y en parte profetizamos. Y de alguna manera, a veces algunos, aquí todos venimos de diferentes lugares, ¿verdad? Y a algunos se nos enseñó que la profecía era algo sumamente místico, sumamente emocional y que de alguna manera tenía que la persona casi que entrar en éxtasis y entonces ya decir, así dice el Señor. Y realmente yo no creo que eso no pueda pasar nunca, pero realmente yo creo que la manifestación de los dones espirituales no necesita llevar eso y que a veces ni siquiera en otros lados también en algún momento se ha dicho de que esto fue para una época, para la iglesia del principio, pero yo creo que hay un principio. Cuando vemos la escritura, la Biblia dice que una de las características principales del nuevo pacto fue que Dios nos iba a dar su espíritu. ¿Cuántos creen eso? Y que y no podemos negar que el derramamiento del Espíritu es desde Pentecostés hasta la segunda venida del Señor y parte de ese derramamiento del Espíritu conllevaba que vuestros hijos y vuestras hijas profetizaran. Ahora, cuando vamos al capítulo 12, dice que la profecía es una manifestación del Espíritu. Ahora, a mí me llama mucho la atención porque Pablo dice, yo quisiera que todos profetizaran y déjenme tomar mías las palabras del apóstol Pablo y decirles a ustedes, como a la iglesia, que el Señor en su gracia me va a pastorear. Yo quisiera que todos ustedes dejaran que en algún momento el Espíritu de Dios tomara su boca como instrumento para llevar a otro palabras de verdad, de exhortación, de ánimo, de consuelo. Yo tengo mis reservas y de alguna manera, de ninguna manera voy a promover un desorden y tengo mis reservas en que sea tan ligero y tan fácil el ponerle a veces la introducción así dice el Señor, porque hay de aquel que dice que yo he dicho cuando yo no he hablado y de alguna manera estamos en un proceso donde a veces no tenemos la madurez, ni siquiera es, sí, el crecimiento suficiente a veces para discernir. Pero yo sí creo que Dios pone de alguna manera necesidad de decirle algo a alguien. Y que yo no necesito, por ejemplo, ¿verdad? Si el Señor orando por Gina o platicando con ella, Señor, trae a mi corazón algo, yo no necesito decirle, Gina, así dice el Señor, pero sí puedo decirle, Gina, yo siento de parte del Señor, o yo quiero recordarte estas palabras de Dios. Y yo no sé si es el Espíritu Santo manifestándose en mí, poniendo la palabra en mí para consolar, edificar. Miren, hermanos, al final la evidencia de que fue el Espíritu Santo es que lo que es de Dios produce transformación y trae fruto, porque lo verdadero transforma. Yo hablaba con una persona y pues recordaba aquellos tiempos donde, qué sé yo, hubieron situaciones a veces difíciles de explicar.
Pero realmente lo que marca si un avivamiento fue real fue el fruto. Fue el cambio, fue la transformación de las vidas. La señal del evangelio son vidas transformadas. A mí de nada me sirve que yo vea que en un lugar se cayeron porque alguien dijo algo, entonces la gente cayó al piso, pero se levantan y siguen en sus mismos pecados y en su misma vida vana y todo. ¿Me entiendes? Eso no puedo, a eso yo no le puedo llamar avivamiento ni manifestación del Espíritu. Pero yo veo claramente que hay un deseo en el corazón de Dios, que hay un deseo en el corazón del apóstol, como hay un deseo en mi corazón, que crezcamos en amor, pero que también anhelemos que Dios use nuestras bocas como instrumentos para animar, para consolar, para edificar a otros. ¿Sí me entienden? Ese anhelo debe de arder en nosotros. Debe de arder en nosotros. Y yo les invito que anhelemos eso, a que ahí en medio de nuestras posiciones en cuanto a esto, le digamos, Espíritu Santo, yo sé que tú es real y yo anhelo que tú me uses. Como tú quieras usarlo, eso no quiere decir que usted se va a volver más emocional o menos emocional, porque el Señor lo va a usar como usted es. Pero el Señor quiere usar su boca para bendecir a la iglesia. Quiere usarnos. Y hay un anhelo en el Señor de manifestar su espíritu en su iglesia. Para terminar, ¿has experimentado desaliento en tu caminar cristiano? Yo creo que todos ha habido momentos donde hemos experimentado desaliento, adormecimiento. ¿Qué medios ha usado Dios para ayudarte a seguir adelante? No ha sido muchas veces la invitación de un hermano, de un amigo, la llamada de alguien. De hecho, hay gente que está aquí hoy porque alguien tuvo a bien invitarlo, llamarlo. Y eso es una bendición. ¿Notas cómo Dios nos ha equipado para amarnos, nos ha capacitándonos para lidiar con las diferentes necesidades que atravesamos como miembros de su iglesia? Hermanos, Dios nos ha capacitado con dones, con talentos, con experiencias para ayudar a otros. Te das cuenta cuán importante es edificarnos, animarnos y consolarnos para crecer y avanzar hacia la meta de llegar a ser como Cristo. Hermanos, es sumamente importante crecer como iglesia, ser edificados para morada de Dios en el Espíritu. Y por último, anhelas que tu boca sea usada como un medio de la manifestación del Espíritu para la iglesia. Pongámonos de pie para orar y vamos a prepararnos también para recordar la realidad que somos un cuerpo a causa de la muerte de Cristo en la cruz. Pero, Señor, te damos gracias por tu palabra, te damos gracias por la bendición, Señor, que tú nos has dado de ser nuestro abogado, nuestro consejero. Tú nos has acompañado, Señor, pero también ayúdanos. Queremos cumplir el llamado, acompañarnos, animarnos los unos a los otros, a crecer en amor y en unidad, a ser edificados para morada de Dios en el Espíritu, para ser un templo santo en el Señor.